Dios les bendiga a todos en esta noche. Mi nombre es Carlos Rivera y en este tiempo quiero compartir una enseñanza que va a ser de bendición para ti y para toda tu familia. En este mes que se está celebrando el mes de la Biblia, queremos hablar acerca de la palabra y cómo la palabra afecta positivamente a la familia, al hogar. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a hacer una oración a nuestro Dios en este momento. Y te pido a ti que me estás viendo que te unas en este tiempo de oración. Padre Celestial que está en los cielos, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Este tiempo, Señor, de hablar acerca de tu palabra. Estamos celebrando el mes de la Biblia, Señor. Y queremos, Señor, que tú abra nuestros corazones en esta noche y que la palabra sea de bendición para nosotros, que podamos recibirla. Prepara nuestros corazones como terreno fértil para que la semilla de tu palabra sea depositada en nosotros y que dé fruto en nuestras vidas y que sea de bendición para nosotros, para nuestro hogar y para nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al 7, y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escucha bien. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Hay esperanza, escucha bien esto, hay esperanza para la familia cuando oramos juntos a Dios. Es una de las experiencias de mayor bendición en la vida de una familia cristiana. Uno de los momentos más hermosos es ver la familia reunida orando y leyendo la palabra de Dios. Si Dios es el centro de nuestra vida, si Dios es el centro de nuestro hogar, tenemos promesas de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una responsabilidad del padre como cabeza del hogar y la madre como ayuda idónea, el instruir a sus hijos en el temor de nuestro Dios. Es una responsabilidad nuestra. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es mejor educar a nuestros hijos. Es mejor educar a tu hijo que tener que castigarlo. Ahora, ¿sabes lo que es una reunión familiar cristiana? Tú que me estás viendo en este momento, ¿sabes lo que es una reunión familiar cristiana? Porque estamos hablando acerca del altar familiar. El altar en la familia, en el hogar. Es una reunión íntima donde la familia cristiana se reúne para glorificar a Dios, dando gracias a nuestro Padre Celestial en oración. Y todos tenemos que dar gracias a Dios por muchas y muchas cosas. Él es el único merecedor de alabanza. La Biblia dice en 1 de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Ahora, en este altar familiar, ¿quiénes deben participar? ¿Quiénes deben participar en este tiempo de intimidad y de comunión en el hogar? Todos los miembros de la familia, si es posible, papá, mamá e hijos. Todos debemos participar. Deben escoger el momento en el cual todos puedan participar. Que sea un tiempo corto para que lo puedan disfrutar al máximo. Será un acercamiento íntimo con el Espíritu Santo. La madre en el hogar o en el trabajo. Los hijos en la escuela o universidad. El padre y los hijos mayores. Nuestros hijos mayores que están en los trabajos o en el trabajo, todos en unidad de pensamiento. Si se practica esto en el hogar, se sentirán más unidos a Dios día a día. Durante el día, en donde quiera que estén, van a sentir una mejor unidad y relación con Dios. Necesitamos ser edificados como casa espiritual. Ahora, ¿cómo podemos lograr esta reunión familiar? A través de los siguientes pasos que quiero hoy mostrarte y presentarte, se puede realizar estas reuniones. El padre, la madre u otro miembro de la familia deben escoger un pasaje bíblico haciendo mención en cómo edificar mi familia de acuerdo con el corazón de Dios. La altura de un edificio se sostiene sobre unas bases sólidas. La palabra de Dios es el fundamento. Y todos conocemos que la palabra de Dios es el fundamento que tu familia y mi familia necesita para estar firme. La palabra de Dios en Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba, escucha bien, estaba fundamentada sobre la roca. Nosotros debemos fundamentar nuestra casa, nuestra familia en la roca que es Cristo Jesús. Se debe dar lectura en este tiempo de altar familiar a la palabra de Dios. Los niños en el hogar que sepan leer también deben hacerlo, para que esta lectura devocional de la palabra entre en su mente y en su corazón. También, al terminar la lectura bíblica, deben comentar lo que han leído. El papá o la mamá que están dirigiendo la reunión deben hacer la reunión amena a través de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el versículo que más les gustó a cada miembro de la familia? ¿Qué nos enseña Dios en esa lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos aplicar esa lectura de la palabra de Dios a nuestras vidas? No tienes que ser un predicador. No tienes que ser una predicadora, sino que toda la familia tenga participación en este tiempo hermoso de altar familiar, haciendo comentarios y que todos disfruten de este tiempo en unidad, pero bajo la presencia del Señor. La palabra de Dios dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso lo dice en Mateo 19, 14. Después de haber leído y comentado el pasaje bíblico, cuando todos hayan entendido la enseñanza, oren cada uno al igual que los niños. Enséñenle a su familia que orar es hablar con tu Padre Celestial. Y abran sus
corazones delante de Dios Altísimo, porque Él les dará paz. Él está dispuesto a escuchar tu oración, cada oración, petición o necesidad que cada miembro de la familia tenga o como familia tengan. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Él escucha la oración de todos aquellos que le hacen una oración con un corazón sincero a Él. Ahora, luego termina la oración dando siempre gracias a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 5:20. Él dio a su Hijo, a su único Hijo Jesús, por amor a toda la humanidad. Y eso lo podemos encontrar en Juan 3:16. Pero escucha bien, solo aquellos que se acercan a Él con un corazón humilde reciben bendición. En este tiempo en ese tiempo de altar familiar, canten una canción de alabanza a Dios y Padre Celestial, porque Él habita en medio de la alabanza, como dice en el Salmo 22:3, en medio de la alabanza de aquellos que le adoran con un corazón sincero, en medio de una sociedad que actualmente se queja por todo. Es mejor que cantes y alabes al Dios que te creó y te sigue sustentando día a día con su Espíritu Santo. Escucha bien, una familia unida nunca será destruida. Vivimos en tiempos difíciles y es necesario que la familia se alimente espiritualmente a través de la palabra de Dios. Así tendrán comunión íntima con su Padre Celestial, para así vencer todas las pruebas de la vida diaria que enfrentamos cada día. Pero escucha bien esto, no permitan como familia, como hogar, no permitan que los afanes diarios le impidan gozar de estos maravillosos momentos con nuestro Dios. No se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. El día de mañana traerá su propio afán. Es imprescindible que nuestra vida familiar sea guiada solamente por la palabra de Dios. Escucha bien, un barco sin brújula se perderá en medio de la tormenta. Solamente la palabra de Dios te guiará a toda verdad. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ninguna dificultad podrá sacudir los cimientos de tu familia cuando confían en Dios. La oración cambia cualquier situación. No importa cuál situación estén enfrentando, la oración cambia cualquier situación. La oración a nuestro Dios. Ninguna arma forjada contra tu familia, escucha bien, ninguna prosperará. Como dice en el libro de Isaías 54:17. Dios quiere que seas cabeza y no cola, que seas arriba solamente y nunca abajo, como dice Deuteronomio 28:13. Apropiate y apropiense como familia de las promesas de Dios que son de bendición, para que tengas una familia unida, sólida y victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de aquel que aún en medio de la tormenta tiene la autoridad para levantarse y calmarla, que es Cristo Jesús, inunde tu vida y la vida de tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Dios les continúe bendiciendo a todos y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y que desde hoy en adelante comiencen a practicar y tener un altar familiar en cada hogar en el nombre de Jesús. Genia, What? y ese brilloteo, mamita,
que tú estás celebrando? Mira, niño, yo te voy a orientar en tiempo. Estamos en el mes de septiembre del 2020 y en este mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Ah, ¿verdad? Es. ¿Tú no te acordabas de eso? Eso me pasó. Oye, estamos celebrando el mes de la Biblia y ¿sabes qué? Te voy a hacer mención a lo que dice la palabra en relación a la Escritura. Mira, dice así, en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo o la sierva de Dios estén capacitados o capacitadas para toda buena obra. Tengo que decirte lo siguiente, mira. La Biblia es el libro más importante en la literatura universal. ¿Tú te imaginas que toda la producción literaria que hay a nivel universo en el planeta Tierra, la Biblia sea el top, la que está en primer lugar? La cumbre. La cumbre, está en la cumbre, porque es la cumbre de la literatura universal. O sea que es el libro más leído por todo el mundo. Correcto, es el libro más leído por todo el mundo y no solamente eso. La Biblia ha sido traducida a más de 2000 idiomas y dialectos. ¿Qué te parece? ¡Wow! Pero hoy nosotros vamos a hablar de las promesas de Dios contenidas precisamente en la Biblia. Ok, ¿sabías que en la Biblia hay más de 3500 promesas hechas por Dios para aquellos que le aman? No, yo no lo sabía porque yo no las he contado. Pero ¿sabes algo? Que yo sí aprendí algo desde pequeñita. Y te lo voy a decir. Las promesas del Señor, ¿de quién son? Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Tuyas son, de ustedes también. Y de ellos también, porque nos están viendo y escuchando. Dios les bendiga a la iglesia de Recibo. Hola. Dios les guarde en el mes de la Biblia. Dios les bendiga. Genia, te pregunto ahora, ¿qué tú entiendes por promesas? Bueno, una promesa es un acto de la voluntad de una persona donde expresa buscar el bienestar de ese individuo o grupo. O sea que la finalidad de una promesa es algo que yo hago voluntariamente para beneficiar a otro. Excelente, excelente. Esa es la definición en sí de las promesas. ¿Te acuerdas tú cuando nosotros nos matrimoniamos? Que tú hiciste una promesa en el altar de estar conmigo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. También de amarme y de respetarme hasta que la muerte se asomara. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Y recuerda que fue un compromiso de los dos. Ay, se me había olvidado. Cuando uno hace una promesa, empeña su honor y empeña su dignidad. Y la persona que promete está obligado a cumplir. Si no puede cumplir, no puede prometer. Cada una de las promesas de Dios se realiza en el sí y en el amén. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, verso 19 al 20.
Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre un sí, pues en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Eso lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Genio, y en palabras sencillas, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que Dios cumple lo que promete. Que Dios no está diciendo no, que sí, y después que no. Si Dios te dice una cosa como cierta, tómala como cierta porque viene de parte de Dios. Cuando viene de parte de Dios, no hay ambivalencia, eso es lo que quiere decir. Eso mismo nos exhorta en su palabra, porque nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Claro. O sea, que seamos firmes en términos de nuestras contestaciones, en términos de lo que nosotros hacemos por otros, e inclusive en términos de las mismas promesas que nosotros le hacemos a las personas a nuestro alrededor. Eso es correcto. En Números, capítulo 23, verso 19, yo quiero compartir esto con ustedes. Esto está hecho en este versículo, lo voy a leer en Reina Valera contemporánea, porque dista un poquito de Reina Valera de 1960. Dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Dicho de otra manera, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que es para que se arrepienta. Él cumple y se sostiene en lo que promete siempre. Eso es para dar un gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios, Santo Jesús. Sí. Vamos a ver algunas de las promesas de Dios que están contenidas en el libro maravilloso llamado la Biblia. Para efectos de lo que vamos a hablar hoy entre Genia y yo, vamos a tocar solamente 10. Porque usted, Genia, ¿tú te imaginas que a mí se me ocurre hablar de las 3.500 y pico de promesas? Muchacho, nos coge el 2021 aquí sentadito. Y no terminamos. Y no terminamos, claro. Pues vamos a empezar por la primera y traté de darle una estructura, pues para que nos sirva de beneficio y nos ayude a nosotros y a los oyentes y a los televidentes que nos están viendo. En primer lugar, Dios perdona nuestros pecados. Es una promesa de que Él está diseñado para perdonar nuestros pecados. Ahora, en 1 de Juan capítulo 1, verso 19, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una cláusula bien importante. Para que Dios perdone mis pecados, ¿qué yo tengo que hacer por ese versículo? Confesar mis pecados. Si yo confieso mis pecados, Él no se va a negar para perdonar mis pecados. Y esos pecados aquí hay que confesárselos a Dios. Al único que hay que confesárselo es a Dios. ¿Y quién es nuestro abogado? Nuestro abogado es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús como Salvador, inmediatamente ya la gracia de Dios interviene para perdonar nuestros pecados. Y somos salvos precisamente por esa expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él no va a rechazar al que confiesa sus pecados y se aparta. Y se arrepiente. Y se arrepiente. Muy bien, muy bien. Así es que esa misma promesa dice que perdona nuestros pecados, Genia, y amigos y hermanos que me escuchan, y nos limpia de toda maldad.
que nos perdona, es que nos limpia de toda maldad. ¿Y sabe algo? Él no se acuerda más del pecado que cometimos cuando venimos, lo confesamos, nos apartamos y la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Jamás Dios se acuerda de ese pecado ni nos lo vuelve a recordar. Sí, porque dice No lo la recuerda. palabra, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas todas nuevecitas, nuevitas. Me acordé de un coro que nosotros cantábamos antes que decía: lávame en tu sangre, Salvador, Muy bonito. límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida, Para ser, Señor, tuyo, por la tuya, tuya por la eternidad. por la eternidad. Tuya y tuyo por la eternidad. Vamos a compartir la segunda promesa que hemos seleccionado. Recibiremos salvación. Sencillo. Nos perdona nuestros pecados y al perdonar nuestros pecados nos otorga salvación. La recibimos de parte de Él. Mira lo que dice Isaías 45:22. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Wow. Pongan sus ojos en mí. ¿Qué nos invita Dios? A que lo miremos a Él. Y lo estamos mirando a Él a través de ¿quién? De su Hijo. Y al mismo tiempo, cuando Él nos mira a nosotros, nos ve a través de su Hijo. Gloria a Dios. O sea que solamente la salvación y la vida eterna viene a través de Jesucristo. No hay otra fuente donde venga la salvación. Solamente es a través de nuestro Señor Jesús, y lo valida el Dios de los cielos, porque acepta por el sacrificio de Jesús, acepta nuestro perdón otorgado por Él, que nos hace limpios por su sangre. Gloria a Dios. Hay una tercera que quiero compartir con ustedes, que Dios promete vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Y también, íntimamente ligado a ese, está el verso de Juan 3:16. Eso es un clásico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjense, porque de tal manera, Su amor es grande. una profundidad de amor tan grande, es que Él te ama a ti, Él te ama a mí, Él te ama a ti, Él nos ama. Es que Dios es amor, Él no se niega, Él nos ama. La cuarta promesa que queremos compartir es que Él nos otorga la corona de la vida. Dice Santiago 1:12: dichoso el que hace frente a la tentación, pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Oye, ¿tú te acuerdas de otro corito que nosotros cantábamos? Ajá. Que era: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Y es una corona de gloria, y es una corona incorruptible. E inmarcesible. Es wow, es una corona que nos la va a colocar el mismo Señor con sus manitos horadadas, sus manos, y nos va a poner esa corona como recompensa por nuestra fidelidad. Amén, amén. Fíjate ese verso que leí en Santiago 1:12, que dice: dichoso el que hace frente a la tentación. Tentación
se entiende como prueba. Cuando vencemos la prueba, pasamos la prueba en Dios, Él nos otorga la corona de vida porque Él nos ama. O sea, si pasamos tentaciones y pruebas, si las pasamos confiando en el Dios que nos llamó, mira, tenemos la corona segura, o sea, no hay forma de que no nos la den, nos la van a dar. Esa es corona de vida por toda la eternidad. Mira, por toda la eternidad. Ya yo estoy ensayando, mira mi corona, qué linda. Tú tienes una coronita de colores. Sí, pero esta no sirve. La que es importante es la que tengo ya reservada, gloria a Dios. La que Amén. tenemos, que tú también vas a tener una coronita. Amén. No, sí, eso es así. La quinta promesa que quiero compartir, o que queremos compartir con ustedes, es que nosotros descansaremos en Dios. Fíjate, descansaremos en Él. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Los que están cargados y trabajados, dice la versión Reina Venid a mí Valera. todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cargados y cansados de qué? De la vida, de las luchas, Inclusive del mismo pecado, del pecado. porque Claro, el pecado pesa. claro que sí pesa, claro Sí. que sí. Él hace la carga liviana cuando venimos donde el Señor. Amén. Hace que caminemos más livianos. Y que nuestra visión sea distinta, que nuestra perspectiva de la vida sea distinta. Siempre pensando Gloria. que Él ha cambiado nuestro lamento En baile. en baile, en danza, y nos ha ceñido de alegría. Aleluya. Y cómo no ser agradecidos por eso. Y ¿sabes qué? Le voy a hacer ahora, es que tú me dices esas cosas y me vienen como unos flashbacks del pasado. Así, ¡fum! Me acuerdo de otro coro que tú no cantabas porque tú no estabas conmigo para esa época, que dice así: y Dios dice, ven a las aguas que yo te daré, Precioso. el agua de vida que sacie tu sed. Yo te vi llorando en tu soledad y todo tu llanto yo vine a enjugar. Gloria a Dios. Y mira, Precioso. en Apocalipsis 7:17, que esto también es una promesa, dice: pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Amén. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Sabes con qué las va a enjugar? Ay, yo imagino que con un paño gigante. Bueno, sí, es más que un paño gigante. Es con el manto de su gracia. Porque es por pura gracia. Esto es por gracia de Dios para nosotros. Gloria sea al Señor. Ah, genial. Amén. La sexta. Él ha prometido ser nuestro proveedor. Hay un término en hebreo, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Así que mi Dios suplirá todas las cosas que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios suplirá todo lo que nos falte. Todo lo que nos falte en términos de qué? De llegar al conocimiento de Jesucristo y de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo que nos va a ayudar. Muy bien. Tenemos un elemento que es el Espíritu Santo para ayudarnos a completar aquellas cosas que nos faltan. Y también nos suple lo material. O sea que hay provisión espiritual. Y hay provisión material. Aleluya, 2 por 1. Mira, y yo te voy a decir el Salmo 37:25, que nosotros sabemos, un salmo que nosotros conocemos. Precioso. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Y eso, yo que ya
estoy en viejita, en ese range, sí. Joven fui y he envejecido. Bueno, es verdad, todos hemos envejecido, Sí. estamos envejeciendo, ¿no? Nunca por generaciones vi necesidad en ningún momento. ¿Tú pasaste hambre alguna vez? Jamás. Fíjate, muchos de nosotros que venimos de hogares pobres, nunca nos dimos cuenta, como decía tu hermana Isabel, la hermana de mi esposa, siempre decía que éramos pobres y no nos habíamos dado cuenta. Y es una realidad. El que es pobre no se da cuenta que es pobre. Amén. Gloria a Dios. Y la próxima promesa. La próxima promesa, Él promete que nos bautizará con el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es bien importante. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa narrativa bíblica está en Hechos capítulo 1, versos 4 al 5, y tiene que ver cuando antes de la ascensión, Jesús le había dicho a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la única forma que hay para permanecer en Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. No hay otra forma. Por eso es que el Espíritu Santo hay que buscarlo con denuedo. Cuando uno se convierte, acepta a Jesús, se convierte, sus pecados son limpiados por la sangre de Él. Lo próximo que viene a nuestra vida para ayudarnos a crecer en Dios es el Espíritu Santo. A crecer y a permanecer. A crecer y a permanecer, sí, es correcto. Es correcto. La 8, Él ha prometido estar con nosotros. Fíjate que eso es tan significativo. En Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque en medio de las crisis que tengamos, Él está con nosotros. Él permanece con los que le aman. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso complementa el versículo, pero hay uno que lo complementa, hay muchos más versículos que nos dan testimonio de que sí, Él es de esa promesa, de que Él no nos abandona, nunca nos deja, nunca nos dejará. A Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y Sé sé valiente. No temas, ni desmayes. porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Amén. O sea que hay promesas de que Dios está con nosotros en medio de la crisis y no nos deja solos nunca. La 9ª y penúltima que voy a compartir con ustedes es que ha prometido que tendremos paz. Juan 14, 27, hay un versículo conocido por todos: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. En la versión Dios habla hoy, me encantó esa versión, porque Dios nos ha dejado la paz, pero no es la paz que da el mundo. Es la paz que proviene del corazón de Dios para nosotros. Fíjate. Ahora, nos pide que no nos turbemos, Sí. ni que tengamos miedo. Eso quiere decir que debemos confiar en quién. En Él. En Él. Exactamente. Ok. Porque Él venció el mundo. Amén.
Y también hay otro que lo utilizamos muchísimo, que es Isaías 26:3. Precioso. Porque tú guardarás en completa paz, en perfecta paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, aquel cuyo pensamiento en ti se mantiene, permanece. ¿Okay? Siempre y cuando tengamos comunión con Él y confiemos en Él. Amén. Es decir, que el estar conectados nada más con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué nos brinda? Nos brinda paz. Paz. Y dice paz completa, paz perfecta. Amén. Muy distinta a que el mundo la da, que es efímera, en cierta medida inservible. Amén. En medio de la crisis que hemos estado viviendo en Puerto Rico, Dios nos ha permitido estar en paz. Hay gente que se ha desarticulado en lo que es la paz en su vida y muchos han dispuesto de su vida porque no han encontrado la paz. La paz de Cristo es permanente y es para los hijos de Él. Gloria a Dios. Y por último, y no menos importante, Él ha prometido renovar nuestras fuerzas. Dice la Biblia en un verso que todos conocemos. Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Biblia Dios habla hoy. Ese es el lenguaje de la Biblia Dios habla hoy. ¿Qué te parece ese versículo? Precioso. Eso yo inmediatamente, o sea, lo puedo conectar, ¿verdad? O relacionar con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, que nuestra fortaleza viene de Dios. No hay otro sitio para estar fortalecido que estar en las manos de Dios. No hay otra fuente. Así es que le damos las gracias a Giliana y a José Rosado en el mes de la Biblia. Sí, gracias que nos permitió a Genio y a Genia, ¿verdad? Dar la escuela bíblica. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Abrazos, los echamos de menos. Creámosle a Dios y sus promesas. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Adiós. Dios les bendiga muchísimo a todos. Gracias por acompañarnos durante este tiempo maravilloso de estudio de la palabra. Quiero agradecer a los hermanos Genio y Genia y al pastor del ministerio de la Edad Dorada por tan importantes exposiciones, las promesas bíblicas y el altar familiar. Le doy gracias a Dios porque ha sido una noche de mucho aprendizaje. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestro pastor, el reverendo Ángel Abner Rivera, y a su esposa, la hermana Ana Martínez Guzmán. De la misma manera también quiero saludar a los directores del Departamento de Educación Cristiana y Familia, los pastores José Rosado y Virgiliana González. Gracias a ustedes por esta oportunidad de una vez más poder compartir la palabra de Dios con todos nuestros hermanos. A ustedes, los que nos siguen y han estado conectados con nosotros durante las pasadas 26 semanas, sí, hoy se cumplen 26 semanas desde el inicio del lockdown, desde el inicio de la cuarentena, desde el inicio de nuestros cultos totalmente en línea. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos durante este tiempo y durante esta gran aventura que como iglesia hemos estado viviendo. Que Dios los bendiga poderosamente. En esta ocasión y en conmemoración de septiembre, el mes de la Biblia, estaremos hablando en los próximos minutos sobre la Biblia, la palabra de Dios y su cumplimiento. La Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios y su tema primario es la redención y el perdón del hombre a través de la persona de Cristo Jesús. El tema central de la palabra es Cristo. Desde el capítulo 3 del libro de Génesis
se nos presenta el tema de la redención y la victoria sobre el pecado en los hombros de Cristo, y el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo y por la presencia misma de Dios, nos deja ver ese plan de Dios y cómo ese plan estaba diseñado con un fin: rescatar al hombre, el hombre que era la creación maestra de Dios. Aunque podríamos hablar en esta noche de muchos eventos que, según profetizados por la palabra de Dios, se han cumplido, yo no quiero dejar pasar esta gran oportunidad que Dios me ha dado. Y aunque en esencia sabemos que es una clase bíblica, no quiero perder la oportunidad de hablarte del cumplimiento de la profecía más importante que se escribe en la palabra de Dios. El cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías, de Cristo. Porque esa llegada, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, te da vida a ti, me da vida a mí, y hace completo el escenario del tema central de la palabra, que es la restauración de la creación maestra de Dios, el ser humano, el hombre, a través de ese sacrificio redentor de Cristo. Y dejemos un punto meridianamente claro: Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Empecemos, por lo tanto, viendo que el Evangelio de Jesucristo había sido anunciado previamente por los profetas del Antiguo Testamento y recordado a nosotros por los profetas o los apóstoles o aquellos ministros de la palabra que en el Nuevo Testamento llevaron la palabra a diferentes lugares y a diferentes confines de la tierra, como lo es el ejemplo de Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, considerando los versículos 1 al 3 de la siguiente forma: el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Pablo haciendo referencia a las palabras proféticas del Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un carácter sobrenatural. Este hecho es importante porque nos demuestra una vez más que el hombre puede, que tú y yo podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, porque no es escrita meramente por hombres, es inspirada directamente desde la presencia de Dios mismo. Durante siglos Dios había estado haciendo diferentes anuncios proféticos sobre la figura del Mesías, que finalmente fueron cumplidos en su totalidad en la persona del Señor Jesucristo. Estas profecías abarcan innumerables detalles de la vida y de la obra del Mesías, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. De entre todo ese extenso material, Marcos, en el Evangelio según San Marcos, recoge el comienzo de su evangelio, las profecías de Isaías y de Malaquías, que yo las quiero mirar por un momentito en unos breves minutos, que adelantaban que el Mesías sería precedido. El Mesías, antes de comenzar su ministerio, habría una figura importante previa a él. Era la figura de Juan el Bautista y su ministerio. El ministerio de Juan era abrir una puerta para que la gente entendiese que detrás venía el Mesías, venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender que el mensaje primario de la palabra iba a ser cumplido en su totalidad en la persona de Cristo. En este punto debemos recordar que el carácter de la palabra de Dios es uno sobrenatural y lo podemos apreciar por la unidad y la continuidad de pensamiento que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay varios detalles básicos acerca de la palabra que me gustaría en esta noche recordar por unos breves minutos. La primera cosa que debemos tener en consideración es que la palabra es una colección de 66 libros escritos por 40 autores diferentes que vivieron en un periodo de tiempo de unos 1600 años. ¿Cómo 40 autores en 1600 años pudiesen escribir sobre el mismo tema siguiendo una continuidad y una unidad de pensamiento, si no fuera porque el Dios del cual la palabra habla fue el que inspiró
el que dictó y el que puso las palabras correctas en la mente y en la mano del escritor. Por eso la palabra de Dios es tan profunda. Y no solamente es profunda, es veraz y puede ser comprobada con otros libros históricos de la época. Podemos citar de alguna manera, por ejemplo, al historiador Josefo, que hablaba específicamente sobre la figura de Cristo en algunos momentos. También citó a algunos otros personajes bíblicos de la época y podemos hacer un contraste entre lo que Josefo decía en libros históricos y lo que la palabra me cuenta. Por lo tanto, hay maneras de poder hablar sobre el cumplimiento de la palabra. Y estos autores, que es lo más que me interesa, venían de diferentes lugares y diferentes situaciones. Habían reyes, habían campesinos, habían filósofos, habían hombres de estado, habían pescadores, habían médicos, habían eruditos, habían poetas, habían cobradores, habían rabinos. O sea, eran diferentes personas, eran diferentes demografías, venían de diferentes lugares. Y todos hablaban de lo mismo. Cómo el hombre se había apartado de su creación original, se había perdido y necesitaba la intervención divina en el camino. Necesitaba la intervención de Dios para poder ser rescatado. Vivieron en 3 continentes diferentes estos escritores. Vivieron en Asia, vivieron en África y vivieron en Europa. La cultura era diferente, las experiencias de cada uno de ellos eran totalmente distintas, sus caracteres eran diferentes y escribían totalmente diferentes. Escribían en 3 idiomas. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y usaron una gran cantidad de estilos literarios que el hermano Wilson habló sobre ellos al inicio, sobre lo que era historia. Por ejemplo, utilizaron géneros literarios como historia, leyes civiles, leyes penales, rituales, poesía, tratados didácticos, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias, profecías y escritos apocalípticos, como lo son las profecías y como específicamente lo es el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis. Todas las profecías tenían un propósito: identificar o ayudar a identificar a Cristo, al Mesías. Por otro lado, todas estas profecías tenían ese propósito para que el pueblo judío pudiese identificar fácilmente al Mesías y no se confundiese con algún impostor. Toda esta información que los judíos iban a estar utilizando estaba basada única y exclusivamente en el texto del Antiguo Testamento y debía haber servido para que los líderes judíos y religiosos de la época pudiesen haber visto que la persona de Cristo o Jesús en ese momento era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero es increíble que aún con todas las profecías cumplidas o vamos a decirlo bien, antes, durante y luego de la aparición de Cristo, como quiera no creían. Eso no lo hace muy diferente a la gente de hoy. Vemos que hoy se siguen cumpliendo partes de la palabra y la gente sigue con el mismo corazón duro, tratando de racionalizar un evento que es a base de la fe. La fe no la puedo racionalizar. La fe es fe. Yo creo sin ver. Yo creo sin tener una prueba completa. Yo creo porque Dios lo dice y Dios no me falla. Esa es la fe. Y este proceso de entender la palabra y de ver el cumplimiento, lo único que hace en la vida del creyente es fortalecer su fe en la persona de Dios, en la persona de Cristo y en la persona del Espíritu Santo. Cualquiera de estos casos, debemos tener en consideración que el Mesías no se iba a presentar por su propia cuenta. Cristo no iba a llegar y les iba a decir: hey, llegué, soy el Mesías. Iba a venir con un tag que decía: hello, I'm the Messiah. Hello, soy el Mesías. Eso no iba a ser así. Para eso habían unos escritos previos que en Cristo se cumplen. Por ejemplo, falsos profetas sí se identificaban. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37, habla sobre el tema. El Antiguo Testamento también anunciaba que el verdadero Mesías venía precedido, como dije hace unos minutos atrás, por un notable personaje que estaría predicando totalmente la palabra antes de él, preparando el camino. Antes de comentar brevemente sobre la profecía del libro de Isaías y del libro de Malaquías, debemos aclarar 2 puntos importantes sobre las profecías del Antiguo Testamento.
Primero, tenemos que tener en cuenta que muchas de estas profecías tenían más de un cumplimiento. Era frecuente que los profetas anunciaran un evento que ocurriría a corto plazo en esa misma época o un poco tiempo después, para que ese primer cumplimiento no agotara o ese primer cumplimiento no tenía la capacidad, aunque vemos que se cumplía parcialmente, de agotar el real cumplimiento de esa profecía. Y segundo, que las circunstancias que tenían lugar en el primer cumplimiento de una profecía constituían simplemente un patrón o un modelo que anunciaba de algún detalle de la vida del Mesías. Mira, por ejemplo, la profecía del libro de Isaías. Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículos 3 al 5, correcto. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Empecemos por preguntarnos, ¿en qué contexto escribe Isaías esta profecía? ¿Cuál fue su primer cumplimiento? Israel había ignorado las numerosas advertencias de Dios para que cambiaran su manera de comportarse. Finalmente Dios cumplió su palabra y los entregó en las manos de los babilónicos y ellos los llevaron cautivos. En medio de esa circunstancia, Isaías anuncia que Dios mismo, pasado un tiempo, volvería a buscarlos allí donde habían sido llevados cautivos. ¿Por qué? Porque Dios los quería ver libres. El camino para este encuentro se da en la región desértica de Babilonia y Palestina para hacer una preparación para lo que Dios quería hacer. Esta labor sería anunciada por un heraldo o un mensajero real. Esta profecía se cumple en el siglo VI a.C., cuando después de 70 años de cautiverio, Dios fue a buscarlos a Babilonia para llevarlos de nuevo a Israel. Esa fue la primera parte. Pero ¿dónde está el cumplimiento segundo? ¿Cómo aplica esto a los evangelios? El regreso del cautiverio en Babilonia fue un patrón o tipo de aquella liberación mucho más gloriosa que vendría después, que vendría al pueblo de Israel, a ti y a mí por herencia, a través de la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Y que el mismo Juan el Bautista sería su mensajero, la voz que clamaba en el desierto. Vimos como una profecía del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento doble. El pueblo de Israel es llevado cautivo y posteriormente es liberado. Y luego hablamos sobre la voz del desierto, que ahora sí viene a liberar al pueblo de Israel en totalidad. Ya no solamente de la esclavitud del pueblo babilónico, sino de la esclavitud del pecado. Y esa libertad del pecado no solamente cubre al pueblo de Israel, sino que te cubre a ti y me cubre a mí. Y por último, la profecía en el libro de Malaquías. Malaquías 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Comencemos por hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el contexto original de esta profecía? Cuando nosotros leemos el libro de Malaquías y leemos a este profeta, lo primero que notamos es que esta cita tenía un cierto tono de amenaza. Muchos de los libros de los profetas menores en la palabra de Dios son libros que nos traen por alguna razón y el pueblo de Israel estaba en un periodo bien difícil. El pueblo de Israel, como lo vemos desde el Génesis, un pueblo complejo, un pueblo difícil, que se acercaba, se alejaba, se acercaba, se alejaba. Llega a un punto donde Dios ya dice, mira, basta, o sea, basta. Todo lo que has querido te lo doy y como quiera te sigues alejando de mí. Pues en el caso de los profetas menores, estos profetas lo que hacían era llevándole al pueblo una palabra directa, una palabra de juicio. O cambias tu forma de hacer las cosas o te va a ir mal. Vemos eso en el libro de Oseas, vemos eso en el libro de Nahum, lo vemos reflejado en el libro de Malaquías y así mismo durante toda la secuencia de esos profetas menores hasta que llega un punto de un silencio total, 400 años de silencio de Dios hacia su pueblo de Israel, hasta que llega entonces Juan el Bautista a hablar, a caminar y a presentar a Cristo. Imagínense cómo se había comportado ese pueblo. Esto era así porque los sacerdotes estaban incumpliendo sus deberes.
Las ofrendas que se presentaban eran de animales defectuosos y tarados. Animales que estaban mal delante de verdad del pueblo. No se estaba presentando el mejor sacrificio. Se estaba presentando un sacrificio feo. No era lo mejor. Y Dios requería lo mejor. El culto en los templos no era lo que Dios necesitaba que fuese. Por lo tanto, el mensajero de Dios comenzaría por limpiar y purificar el culto del templo antes de que viniera el ungido de Dios. Este mensajero del que habla Malaquías, que se interpretaba comúnmente como el precursor del Mesías, Marcos lo asocia con Juan. Y tanto aquí como en la profecía de Isaías se resalta el hecho de que era necesaria la preparación para ir al encuentro con Dios. Y nuevamente, otro detalle importante que surge de la comparación entre el texto de Marcos y la cita que encontramos en el libro de Malaquías es que quien iba a venir era nada más y nada menos que el mismo Dios. Mira lo interesante de la lectura en Malaquías. Yo envío mi mensajero. No dice y llegará un mensajero. No, yo envío mi mensajero. Toma en consideración que los profetas hablaban en nombre de Dios. Por lo tanto, cuando el profeta Malaquías está hablando, está citando lo que Dios dice. Y Juan el Bautista venía a preparar el camino para Dios mismo, para Cristo. Perfecto Dios, perfecto hombre. El último sacrificio necesario para que tú y yo pudiésemos ser redimidos. En este estudio hemos reflexionado sobre dos aspectos muy importantes. En primer lugar, hemos visto que la revelación de Dios es digna de nuestra total confianza. El cumplimiento exacto de la infinidad de profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, son una prueba de esto. Y de esta misma forma, hemos visto cumplidas diferentes profecías en diferentes momentos de la historia, haciendo de la Biblia un libro fiel, verídico, de aplicación diaria y una pieza literaria cargada del poder redentor de Dios. Nuestra fe está basada en las palabras impresas en este libro que fueron inspiradas directamente por nuestro Dios. El cumplimiento de lo que en él está escrito es solo una muestra de la fidelidad de Dios para ti y para mí. En este mes, estudiemos la palabra, permitamos y meditemos en ella, permitamos que Dios nos llene de ella misma, permitamos que Él hable a nuestra vida a través de su palabra, que nos dirija y que podamos tener un encuentro personal, un encuentro cercano con Él. Permitamos que Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Acompáñame a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo y por este espacio. Gracias por el hermano Carlos. Gracias por Genio, por Genia. Y porque nos permites juntos poder hablar de tu palabra. Señor, quiero presentarte a tu pueblo. Te pido de forma muy especial que sigas hablando a nuestro corazón. Y Señor, que el cumplimiento de tu palabra en nuestra vida sea constante y que juntos podamos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en el inicio del mes de la Biblia. Que Dios les bendiga abundantemente.